Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad, que Dios la bendiga. Estamos contentos, gozosos, como siempre, de la oportunidad que el Señor nos da de predicar su palabra, de hablar a los corazones de la iglesia, de hablar a los corazones de aquellos que nos honran con su presencia, que han aceptado nuestra invitación de estar con nosotros en esta mañana y compartir juntos la autoridad de la palabra de Dios. Que la tenemos con nosotros por eso, porque ella es la que debe hablar a nuestros corazones. Por eso nosotros confiamos en su palabra, confiamos en lo que ella nos ha declarado. Y nuestro papel aquí solamente es ser emisarios fieles lo suficientemente como para que ella sea la que brille. Y por eso oramos al Señor, para que Él nos oculte detrás de su palabra y sea ella la que tenga la preeminencia en todo tiempo. Nosotros seguimos orando al Señor por el tiempo especial que estamos viviendo como iglesia. Queremos pedirte que nos acompañes en esas oraciones, en ese clamor constante que debemos tener delante de Él, sobre todas las cosas, para que de alguna forma u otra podamos vernos nuevamente aquí en su casa, aquí en el templo, en donde la iglesia, que aún permanece activa de alguna manera, hemos estado teniendo comunión, una comunión maravillosa, que damos gracias al Señor, con los hermanos que están acompañándonos los jueves durante nuestro tiempo de oración, pero también los jóvenes en nuestro ministerio de jóvenes los viernes. Hemos estado teniendo un buen tiempo, pero queremos retornar a la comunión presencial. Por eso te pido que ores y que nos mantengamos expectantes con respecto a las instrucciones que serán dadas pronto para que la iglesia pueda retornar a reunirse, ¿verdad?, como solíamos hacerlo. Nosotros queremos continuar el estudio de la palabra de Dios en esta mañana en Mateo. Así que por favor acompáñenos en Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo número 10 es una porción que nosotros estudiaremos en esta mañana y hemos dejado para la mañana de hoy esta porción que va desde los versos 22 al verso 23. Exclusivamente esos dos versículos vamos a estudiar en la mañana de hoy, porque la profundidad de ellos lo amerita, que nosotros podamos dedicar un mensaje completo para escudriñar lo que el Señor ha querido dejarnos en su palabra. Y yo quisiera que desde ya usted se comprometa con la palabra de Dios, a aplicar su corazón en esta mañana, a aplicar su oído, a aplicar su entendimiento. De hecho, por eso vamos a orar en un momento, para que el Señor nos ayude, tanto a usted como a mí, a aplicar nuestro corazón y nuestro entendimiento en humillación delante de Él, sujetos a la dirección de su Espíritu, porque este es un texto importante del capítulo 10, relevante en materia de lo que también entendemos que es relevante en todo el contexto bíblico, que es la escatología, las cosas futuras que van a ocurrir, aquello que el Señor ha proclamado que ha de ocurrir y que todavía no ha ocurrido. Sobre esas cosas vamos a hablar en esta mañana, porque estos dos versículos tienen un matiz sumamente escatológico y por eso hemos decidido predicar sobre estos dos versos en la mañana de hoy de manera exclusiva. De hecho, en su libro Teología de la Esperanza, Jürgen Moltmann escribió de esta manera algo que secundo completamente y a lo cual me adhiero. Voy a citar literalmente, dice Moltmann: el cristianismo es escatología, es esperanza, es una mirada hacia adelante. Lo escatológico no es algo situado al lado del cristianismo, sino que es el centro de la fe cristiana. Por esto no puede ser un fragmento de la doctrina cristiana. Antes bien, el carácter de toda predicación cristiana y de la iglesia entera tiene una orientación escatológica. Esta es una gran definición que he querido compartir con ustedes en la mañana de hoy, porque la secundo completamente. Nosotros como iglesia
entendemos que todo el contexto de la palabra de Dios es servido, es revelado al hombre para que nosotros podamos conocer el carácter de Dios, los planes y la voluntad de Dios, pero todos ellos de alguna manera también apuntan y se colocan en el contexto de las cosas futuras, de las cosas que ocurrirán en algún momento. De hecho, en palabras del apóstol Pablo, pudiéramos decir que si solo para esta vida, si solo en esta vida nosotros tenemos esperanza en las promesas de la palabra de Dios, nosotros realmente fuéramos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero la palabra de Dios rebosa de promesas, mi amado hermano, y esperanzas futuras para aquellos que esperamos en Cristo Jesús. Por eso la escatología es eso. Se ha definido a la escatología como el estudio de las últimas cosas. Y desde ese punto de vista bíblico, las declaraciones del Señor Jesucristo en estos dos versículos tienen una carga escatológica ineludible que nosotros hemos querido tratar en detalle en esta mañana, porque estamos estudiando el Evangelio de Mateo y no queremos estudiarlo someramente, no queremos estudiarlo por encima, queremos estudiarlo profundamente, a profundidad, en detalle. Queremos que el Señor nos dé la gracia, el esfuerzo, esfuerce nuestras manos, pero también los tuyos, tu entendimiento, tu corazón, tu mente, para que juntos naveguemos a través de la palabra de Dios por todo este texto, y que sobre todas las cosas también podamos encontrar aplicaciones prácticas para nuestras vidas, porque la intención no es solamente que nosotros podamos conocer estas cosas, la intención es que nosotros podamos vivir por estas cosas, que nosotros podamos hacer de estas verdades, verdades prácticas para nuestras vidas. Así que mi hermano, vaya conmigo por favor a Mateo, capítulo 10, verso 22, capítulo 10, verso 22, y vamos a leer estos dos versículos, versos 22 y verso 23. Luego de esto vamos a orar y vamos a dar inicio al estudio formal en esta mañana. Dice la palabra de Dios allí: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan de esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, Todopoderoso, te alabamos. Bendecimos tu nombre, oh Señor, en esta hora. Queremos rogarte, oh Señor, por tus misericordias, que uses tu Espíritu Santo en esta mañana, oh Señor, y nos ayudes, nos animes, esfuerces, oh Señor, nuestros corazones y nuestro entendimiento, que tú puedas sujetarnos a la revelación de tu palabra, pero que tú puedas hablarnos, oh Señor, con certidumbre, podamos recibir tu palabra, oh Dios del cielo, que ella pueda llevarnos a través de lo que tú quieres que nosotros entendamos y que nosotros recibamos de parte tuya, Señor. Bendice a tu iglesia en este propósito. Bendice a cada uno que está también acompañándonos en esta mañana, invitado de la iglesia. Oh Señor, bendíceles, bendice sus vidas y manifiéstales a Cristo, oh Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis amados, antes que cualquier cosa y sobre todas las cosas, tenemos que recordar de qué estamos hablando en esta porción de la palabra de Dios. En el capítulo número 10 ya nosotros hemos abordado la comisión apostólica, y aquella comisión apostólica, si lo vemos desde el punto de vista humano, era una comisión alentadora, pero sí una comisión definitivamente desafiante, porque el Señor Jesucristo de manera clara nos había dicho, nos deja dicho en su palabra que Él nos estaba enviando como ovejas
en medio de lobos. O sea, no hay un desafío mayor que el que nosotros podamos ver en estas palabras al leer la declaración del Señor Jesucristo y todo lo que rodea, todas las pautas particulares de cuidado, de prudencia, pero también de sagacidad, decíamos el domingo pasado, acerca de las pautas que los apóstoles debían poner en práctica para ser testigos fieles, pero también para ser testigos de buen testimonio, y que por medio de su carácter, que es lo primero que el Señor forja en estas instrucciones, las almas sean ganadas y el evangelio del reino sea predicado. Lo mismo hoy, mi amado hermano, lo mismo hoy. Pero llegamos a estos dos versículos que requieren de nosotros que hagamos un alto y podamos entender por qué y para qué el Señor habla de la manera que habla, utilizando estas expresiones que pudiéramos decir incluso que son expresiones idiomáticas propias del lenguaje de la época, que apuntan a un contexto particular que la palabra de Dios nos muestra a través de otros textos bíblicos que nosotros también vamos a ver en esta mañana como ejemplo paralelo de lo que queremos explicar. Pero la realidad es, mi amado hermano, que antes que cualquier otra cosa, antes que todo esto, nosotros debemos entender que el cristiano fue y continuará siendo aborrecido de los hombres. El cristiano fue y continuará siendo aborrecido de los hombres. Pero si usted y yo leemos y observamos bien esta declaración en el verso 22, es posible que seamos capaces de entender que no tiene sentido alguno amilanarnos en la labor evangelística, mi amado hermano, porque eso significaría que no comprendemos apropiadamente la dimensión del nombre en el cual nosotros somos enviados. Mire por qué yo lo digo. Vaya conmigo al verso 22. El verso 22 dice claramente: y seréis aborrecidos de todos, pero no termina ahí. Nos dice la causa, mi amado hermano, por la cual usted y yo seremos aborrecidos. Déjeme decirle lo siguiente: usted y yo no somos aborrecidos por nuestra insistencia. Usted y yo no somos aborrecidos tampoco por nuestras iniciativas, a lo mejor fuera de hora, fuera de horario, fuera de contexto. No es por eso que somos aborrecidos. Si usted se ha llegado a creer, o si a usted le han dicho que estas no son horas de usted venirme a hablar de eso, o este no es el lugar para usted venirme a hablar de eso, déjeme decirle, no se come ese cuento, mi amado hermano. La razón bíblicamente establecida por la cual usted y yo somos rechazados es por el nombre de Cristo, dice su palabra. Eso es lo que estamos leyendo aquí. No estamos trayendo nada por los cabellos. La palabra de Dios dice claramente: y seréis aborrecidos, verso 22, seréis aborrecidos de todos, y es por causa de algo particular. Dice: por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mi amado hermano. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Primeramente, que si somos aborrecidos por causa de un nombre como el de Cristo Jesús, yo quiero que tú y yo entendamos en esta mañana, y a través del estudio de esta primera parte del sermón, terminemos entendiendo que si somos aborrecidos por causa del nombre de Cristo, nuestra dignidad no está siendo afectada, mi amado hermano. Nuestra dignidad no se está viendo comprometida. Antes bien, nosotros estaremos experimentando el gran privilegio de esa afiliación espiritual y sobrenatural con ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie más tiene y puede ostentar esa afiliación en este mundo que no sean aquellos que han sido llamados por medio de la fe a los pies de Cristo Jesús. Los hijos de Dios por medio de la fe, aquellos que han salido por amor de su nombre a predicar la palabra de Dios. Déjeme decirle cómo la palabra de Dios define ese glorioso nombre. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, para que lo veamos juntos. Allí esa declaración maravillosa, algunos han dicho esa declaración doxológica, porque es una exaltación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de manera particular del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice desde el verso 9. Por lo cual, Dios
también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi hermano, dígame si ese no es un nombre glorioso. Reflexione en su corazón en este momento y dígame si no es un nombre digno, un nombre que vale la pena asumir para salir sin temor, para salir con denuedo a predicar sobre todas las cosas, sabiendo que el Señor Jesucristo es en su nombre que nos ha enviado. En ese nombre los discípulos hicieron poderosos milagros, y dice la palabra de Dios que echaron fuera demonios. Fue en ese nombre. Mi amado hermano, en ese nombre se predica hasta hoy el reino de los cielos, y solamente en ese nombre hay salvación, porque dice la palabra de Dios que no ha sido dado otro nombre a los hombres dado bajo el cielo para que podamos ser salvos. Solamente en ese nombre nosotros podemos tener salvación, dice la palabra de Dios. De manera que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En ese nombre, mi amado hermano, en el nombre de Cristo, fue enviado el Espíritu Santo de Dios para morar en los corazones de sus hijos por medio de la fe. Y en ese nombre nosotros nos congregamos hoy, y nosotros confiamos en la promesa que Él nos ha dado de que allí donde estén dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Es en ese nombre que nosotros confiamos y que nosotros descansamos cuando nos reunimos en su nombre y sabemos que no es simplemente una reunión social, sino que el Señor está con nosotros. Mi amado, ese nombre es un nombre sobre todo nombre, es un nombre poderoso. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es ese nombre, mi amado hermano, en el cual pedimos todo al Padre y Él lo hará. El Señor lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice su palabra. Ese es el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el que nosotros somos enviados, mi amado hermano. Por eso la declaración: seréis aborrecidos a causa de mi nombre. Si usted y yo entendemos esto que hemos leído, esto que hemos reflexionado hasta este punto, yo creo que usted y yo debiéramos tener ya otra concepción acerca de ese mandato, acerca de esa comisión particular, acerca de esa instrucción, o acerca de ese desafío, acerca de esa advertencia. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Mire, mi hermano, yo creo que este es el punto en que usted y yo podemos menospreciar el oprobio que acompaña a ese desafío. Aun cuando haya sido el Señor Jesucristo el que lo haya declarado, hay cierto temor, hay cierta ignominia que acompaña a ese desafío. Seréis aborrecidos por causa de su nombre. Es como para que usted y yo digamos: es por causa del nombre de Cristo. Pues no me importa. No me importa en lo absoluto el rechazo y la manera en la que el mundo me aborrecerá, porque es por causa de su nombre. Si es por causa de su nombre, mi amado hermano, vale la pena. Vale la pena. La palabra de Dios nos enseña que antes que ser una advertencia desalentadora, es un glorioso respaldo que el Señor provee a aquellos que salen a predicar el Evangelio del reino de los cielos. Ahora bien, el Señor complementa esta declaración con un desafío particular, adicional, allí en la segunda parte del versículo número 22. Volvamos a Mateo capítulo número 10. Dice la palabra de Dios allí, en la segunda parte del capítulo, del versículo 22, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y mire, inmediatamente vienen preguntas a nuestra mente. Inmediatamente vienen preguntas a nuestra mente. ¿Será que seremos salvos por perseverar hasta el fin? Esa es una de las primeras preguntas que vienen a nuestra mente. ¿Es que nosotros somos salvos por obras, por esa obra, por ese ejercicio particular de lo que podría llamarse esa disciplina espiritual en nuestra vida de perseverar hasta el fin?
O bien pudiéramos preguntarnos, ¿puede perseverar cualquiera que se le ocurra perseverar en sus propias percepciones acerca de la fe cristiana sin haber sido llamado por el Señor Jesucristo, sin haber sido llamado a salvación? ¿Puede cualquier religioso perseverar en su religión y ser salvo a causa de eso? Déjeme recordarle algo, mi amado hermano, en este momento de manera particular, para que vayamos acercándonos a una respuesta consensuada, donde la palabra de Dios es el parámetro para ese consenso. Lo primero que usted y yo tenemos que recordar es que así como el pecador es justificado gratuitamente y no hay motivo alguno que se pueda encontrar en él por lo cual Dios deba justificarlo, porque no ha hecho nada para merecer la salvación, déjeme decirle que así, de la misma manera, esa persona no podrá hacer luego nada para preservar su salvación luego de haberla obtenido. Yo se lo voy a decir de nuevo y trate de entenderme. Toda aquella persona que ha venido a salvación, que ha venido a una vida nueva por medio de la fe en Cristo, no hizo absolutamente nada más que ser un miserable y maldito pecador camino al infierno, para que Dios tuviera misericordia de él, extendiera su brazo, extendiera su mano en Cristo Jesús para rescatarlo de la muerte eterna. Usted y yo fuimos justificados gratuitamente. Pero de la misma manera, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para preservar esa salvación que hemos obtenido por gracia. Eso tiene que quedar muy claro, mi amado hermano, porque si no, entonces la gracia no es gracia. Y de otra manera, la gracia solamente hubiera servido para llamar al pecador, no para preservar al creyente hasta el día de Cristo. Usted y yo no podemos hacer nada para obtener nuestra salvación, pero usted y yo tampoco podemos hacer absolutamente nada para preservar nuestra salvación en nuestras almas. Al cristiano, mi amado hermano, y por favor ponga atención, porque son dos palabras que se parecen, pero no son las mismas palabras. Al cristiano lo que la palabra de Dios le llama es a perseverar hasta el fin, no a preservarse a sí mismo. Quien nos preserva, mi amado hermano, es Dios, por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones, de manera soberana. Pero a nosotros se nos llama por la palabra de Dios a perseverar. Son dos palabras muy parecidas, pero son dos palabras completamente diferentes. De hecho, vayamos de nuevo a Filipenses para que usted y yo entendamos una vez más el contexto armónico de la palabra de Dios que se explica a ella misma en este asunto particular de la responsabilidad del cristiano para trabajar con denuedo, velando por su salvación, por la salvación que ha obtenido por gracia. Pero la palabra de Dios dice claramente que yo tengo una responsabilidad para mantenerme puro y para caminar en santidad delante del Señor. Esa es la evidencia de que yo he recibido por gracia la salvación que me ha dado una vida nueva y que me ha dado una vida eterna. Mire cómo dice Filipenses 2, allí mismo, en el mismo capítulo 2 de Filipenses, verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Filipos en este momento, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hasta aquí, mi amado hermano, yo puedo entender de manera clara que la palabra de Dios se está refiriendo a mi perseverancia. Yo debo perseverar en lo que he recibido por gracia. Yo debo observar, yo debo poner toda diligencia en las cosas que yo he recibido, dice la palabra de Dios. Ahora, déjeme mostrarle dónde está la preservación soberana de nuestro Dios.
Sigue leyendo, justamente en el verso 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Él es el que produce en nosotros. No somos nosotros que producimos eso. Él es que produce en nosotros el querer como el hacer. Y Él lo hace, mi amado hermano, por su buena voluntad para con nosotros. Porque Él sabe que solos no podemos. En su buena voluntad para con nosotros, para aquellos a quienes Él ha amado y para aquellos a quienes Él ha llamado a salvación, Él produce el querer y el hacer las cosas piadosas que nos van a mantener aferrados a la voluntad de Dios por medio de su palabra. Él es el que produce en nosotros ese andar piadoso, ese andar en santidad, ese crecimiento espiritual, esa imagen de Cristo, de gloria en gloria, cada día en nuestras vidas. Él es que lo produce. Y Él lo hace en nuestras vidas por su buena voluntad. Esa es la preservación soberana, en la cual yo no tengo absolutamente ninguna injerencia. Pero en la palabra de Dios se me manda a mí a perseverar. Y esta es la maravillosa armonía de la palabra de Dios, mi amado hermano. Y ese es el término que nosotros encontramos allí en esa porción de Mateo. Estoy volviendo a Mateo capítulo 10 ahora, porque es allí donde nosotros encontramos esa palabra que Mateo usa citando al Señor Jesucristo, la palabra original en griego que significa quedarse bajo, quedarse detrás, permanecer bajo. Es esa palabra allí que él utiliza para hablar el escritor de este evangelio en el verso número 23, cuando se refiere a perseverar, la palabra hupomeno, esa palabra quiere decir esas características, nos trae la idea de una persona que permanece bajo, que queda detrás de algo, que permanece o que se queda bajo algo. Y la idea aquí, mi amado hermano, es clara con relación a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente el que permanece bajo la dirección del Espíritu de Dios, solamente aquel que permanece detrás del Espíritu Santo, siendo guiado por Él, mi amado hermano, será salvo por esa condición particular y esa obra particular del Espíritu Santo en su vida, pero al mismo tiempo, por lo que ya vimos, en una dinámica que involucra la voluntad del cristiano dejándose dirigir por el Espíritu en su vida, porque yo se lo voy a decir de esta manera, por favor, y yo quiero que usted me entienda en esta frase que quiere resumir esa idea. Aunque la preservación del cristiano es provista soberanamente, la perseverancia es instruida bíblicamente. Aunque la preservación suya y mía en Cristo Jesús está en las manos del Dios soberano. Él es el Dios todopoderoso que nos preserva. Él es el que ha comenzado la buena obra en nosotros y Él es el que la terminará. Aunque eso es una obra soberana de Dios en nuestras vidas, Él también, por su soberana voluntad, también nos involucra en el proceso de santidad progresiva en nuestras vidas y nosotros somos responsables de esa santidad progresiva. Nosotros somos responsables de velar en nuestra salvación con temor y temblor. Lo acabamos de leer en Filipenses capítulo 2. Y si no estuviera ese verso número 13 en Filipenses capítulo 2, entonces yo no sé cómo seríamos capaces de lograrlo. Pero el verso número 13 es ese respaldo que nos dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. De manera, mi amado hermano, que no es una contraproducencia entender que la palabra de Dios nos mande a perseverar hasta el fin. Cuando el Señor habla de esto, no se refiere a obras que podamos hacer para mantener o para preservar nuestra salvación. Más bien se refiere a la disposición que el Espíritu de Dios coloca en nuestros corazones para perseverar, para mantenernos bajo la dirección del Espíritu, para mantenernos detrás del Espíritu Santo y que sea Él el que dirija nuestras vidas. Ahora, para nosotros terminar esta porción particular y este aspecto particular del
de la porción de esta mañana, del versículo 22, que hemos titulado La perseverancia hasta el fin, vale preguntar, mi amado hermano, ¿a cuál fin se refiere el Señor Jesucristo? Porque esta también es una pregunta que viene cada vez que leemos esta porción. Aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿A cuál fin es que se refiere? Hasta el fin del mundo. ¿Es hasta el fin de mi vida aquí en la tierra o hasta el final de los tiempos? ¿Hasta qué cosa es que se refiere el Señor Jesucristo? Yo creo que esta es uno de los cuestionamientos, ¿verdad? Tal vez más lógicos o más claros de entender, en el sentido, ¿verdad?, de que ninguno podrá vivir los años o los siglos que se requieran aplicar a su propia existencia en esta vida para que este pasaje pueda aplicarse a su vida en el sentido del final de los tiempos. La gente se muere. ¿Usted sabía eso? O sea que para todo aquel que ha fallecido, definitivamente, hasta el fin se refiere al término de sus días aquí en la tierra. Y si son personas que han vivido para la gloria de Cristo, definitivamente ha aplicado en sus vidas el hecho de que han perseverado hasta el fin. Han perseverado hasta el fin. Hay pasajes particulares, ¿verdad?, que hablan en un contexto de contingencia, en un contexto de eventos apocalípticos, y utilizan esta misma declaración para hablar acerca del fin en términos de la gran tribulación y los eventos, ¿verdad?, del futuro en ese sentido, pero no es este pasaje. Este pasaje de manera particular habla en forma natural acerca de aquel que persevera hasta el final de sus días. Por eso, mi amado hermano, para concluir esta porción particular del verso 22, esa es una declaración que es un estímulo, más que un desafío, más que un challenge, es un estímulo para que soportemos hasta el fin, para que permanezcamos bajo la dirección del Espíritu de Dios hasta el fin, hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia, o hasta el momento en que el Señor venga a esta tierra. Pero también, mi amado hermano, yo quiero decirle lo siguiente: no solamente es un estímulo, sino que es un compromiso. Es un compromiso para que nosotros podamos soportar hasta el fin. Déjeme decirle, los que soportan un poco de tiempo y durante las tentaciones caen y se apartan, mi amado hermano, han corrido en vano. Han corrido en vano, aunque es muy probable que solo hayan perdido su testimonio delante de los hombres y no su salvación, porque nunca la tuvieron. Yo se lo voy a decir en otras palabras: no existe tal cosa como un ex cristiano. Eso no existe, mi amado hermano. Si usted nació de nuevo, verdaderamente, usted podría estar pasando por un momento de aridez espiritual, de sequedad, de apatía, de distanciamiento, pero déjeme decirle, si el Espíritu Santo en algún momento de su vida ha morado en su corazón, el Espíritu Santo no le dejará solo. El Espíritu Santo le atraerá con quebrantamiento. La palabra de Dios dice claramente que no hay padre alguno que no discipline a los hijos que ama. De manera que si usted ha nacido verdaderamente, aunque usted se haya apartado por un tiempo, si ha sido genuino su nacimiento y su regeneración, usted terminará sus días a los pies de Cristo Jesús. Usted terminará sus días dando testimonio. Yo no podría contabilizar toda la carga de gracia y de testimonio que usted habrá podido perder a causa de su distanciamiento. Pero si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no le dejará solo, mi amado hermano. Eso usted puede tenerlo por seguro. Ahora bien, si usted pensaba que una vez fue cristiano y hoy está caminando de espaldas a Dios, de una manera intencional, de una manera irreverente, de una manera completamente apática a la verdad de Dios, y es posible que usted vaya a terminar de esa manera sus días, no lo sabemos.
Lo que sí es seguro por el testimonio de cada quien y por los frutos que nosotros damos delante de los hombres es que toda persona que camina de esa manera necesita de Cristo Jesús. Toda persona que camina de esa manera necesita nacer de nuevo. Por eso, mi hermano, los que perseveran están seguros de su recompensa, que no vendrá a sus vidas porque han perseverado, vendrá a su vida porque ha sido prometida por Cristo Jesús. Y fueron capaces de perseverar como un testimonio fiel de que el Espíritu Santo moraba en sus corazones. Por eso que debemos ser fieles hasta la muerte, mi amado hermano. Por eso que la palabra de Dios nos manda a eso, a ser fieles para que entonces recibamos la corona de vida que Dios tiene preparada para los que le aman. Y sobre todo, mi amado, seamos fieles y perseveremos porque el Señor está cerca, porque el Señor está cerca. Y esa inminencia es lo que se aprecia en el próximo versículo, en el versículo 23. Yo quisiera que usted y yo lo leamos, ese verso 23, cuyo análisis hemos titulado La inminencia del fin. El versículo 22 lo estudiamos bajo el título La perseverancia hasta el fin, y el versículo 23 lo estudiaremos bajo el título La inminencia del fin. Dice la palabra de Dios allí en el verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Antes que venga el Hijo del Hombre. Mi hermano, esta es una de las declaraciones del Señor más controvertidas en el relato de los evangelios. De hecho, ha causado toda una serie de disensiones y de diferencias de posturas a través de la historia del pensamiento cristiano, y es un pasaje para el cual vamos a dedicar el resto de nuestro tiempo en esta mañana. Yo quiero que usted aplique su corazón a escucharme con atención, a entender mis palabras, que yo procuraré que sean llanas, que sean entendibles, pero es necesario que nos ocupemos en este versículo para que podamos entender a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, ustedes no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel, y no visitando casa por casa, no. ¿Cómo están ustedes? No, con el Evangelio, con la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio del Reino. Ustedes no van a terminar de predicar el Evangelio del Reino en todas las ciudades de Israel. Ustedes no van a terminar, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con ese antes que venga el Hijo del Hombre? De hecho, ya la expresión el Hijo del Hombre o la venida del Hijo del Hombre es una expresión completamente escatológica. La palabra de Dios en todo su contexto, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en un momento, es una expresión, es casi una expresión idiomática que es un todo en sí misma, que habla acerca de eventos escatológicos particulares. Y es importante que nosotros nos involucremos en este estudio, en este análisis particular, por lo que le he dicho hace unos momentos, en términos de la importancia que tiene para entender todo el contexto del capítulo 10, pero también en términos de involucrarnos en la meditación y en la reflexión de la palabra de Dios, en la cual se han involucrado tantos hombres del pasado, a pesar de que es posible que no encontremos una alineación de criterios, ¿verdad?, como en otras doctrinas cardinales de la palabra de Dios, pero de manera particular en este versículo muchos han diferido, y es posible que en esta mañana usted y yo diferamos también. Pero yo quiero ser honesto al declararle qué es lo que la palabra de Dios dice y cuáles son las diferentes posturas que las personas y los estudiosos bíblicos de diferentes tiempos han dicho acerca de este pasaje. Poder expresar no solamente todo el consejo de Dios detrás de esta porción, pero también quiero ser honesto en compartir todo lo que diferentes posturas han hablado acerca de este texto.
Y la realidad, mi amado hermano, es que todas aquellas declaraciones, porque esta no es la única, hay varias otras declaraciones en el texto bíblico que apuntan a la inminencia de la venida del Señor relacionada con eventos que deben ocurrir antes de que el Señor Jesucristo venga. Y esas declaraciones en la mayor parte de los casos nos deja llenos de cuestionamientos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 21, verso 32, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Inmediatamente uno comienza a buscar relaciones paralelas, textuales, que nos expliquen a qué se está refiriendo el Señor con respecto a eso de no pasará esta generación. Lo vamos a ver más adelante, porque también tenemos esa misma expresión, hice la referencia acerca de Lucas 21, pero también la encontramos en Mateo. En Mateo 16 también hay otra declaración, en el verso 28, que dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Todas esas declaraciones son expresiones que ameritan un análisis minucioso, y por eso nos vamos a limitar a estos dos versículos en la mañana de hoy. El comentarista bíblico Archibald T. Robertson escribió, yo lo voy a leer literalmente, estoy citándole, dice: este es un pasaje que de ninguna manera nos queda claro. Oiga esto, mi hermano. Algunos se refieren a la transfiguración, otros a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, otros a la segunda venida escatológica. Algunos sostienen que Mateo ha puesto el dicho en el contexto equivocado, y otros más osados, que es la postura liberal que vamos a ver dentro de un momento. Y nada más la vamos a ver para descartarla, pero yo tengo que hacerle la referencia de esa postura, ¿verdad? Otros dicen que el Señor Jesucristo se equivocó. Otros dicen que el Señor Jesucristo erró en su declaración. Pero lo que a nosotros nos queda claro, a pesar de que el pasaje pudiera referirse mayormente a un evento local y contemporáneo al Señor y a sus apóstoles, es que las expresiones utilizadas no pueden desprenderse de un fuerte matiz escatológico. Por eso, a partir de este momento, nosotros haremos el esfuerzo por explicar a qué se puede estar refiriendo el Señor Jesucristo, sabiendo la complejidad de este texto y posiblemente también descansando en la historicidad del debate, sin asumir un compromiso, ¿verdad?, que pretenda solucionar el cuestionamiento. Pero el cuestionamiento es fundamentalmente el siguiente: si el Señor dijo que los apóstoles no acabarían de recorrer todas las ciudades de Israel antes que viniera el Hijo del Hombre, esencialmente el Señor o falló en su compromiso, pues habiendo sus discípulos logrado la tarea, el Señor no ha venido por segunda vez, o los discípulos nunca concluyeron de visitar todas las ciudades en Israel, al margen completamente de lo que signifique la expresión la venida del Hijo del Hombre. Así que vamos a analizar, ¿verdad? Porque usted y yo debemos ser capaces de analizar este enfoque escatológico en sus tres posturas principales. Hay tres posturas principales que se asumen con respecto a este pasaje de Mateo 23. Y la primera postura es que cuando nosotros leemos allí: no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Bueno, pues es esa postura liberal de la que le hablé hace un momento, ¿verdad? Donde los apóstoles sí recorrieron todas las ciudades de Israel durante esos primeros 2 siglos de la iglesia, evangelio en mano, y el Señor Jesucristo nunca vino. No vino por segunda vez, fallando en su promesa de volver en gloria antes que ellos completaran esa tarea. Esa es la posición liberal. Alega que hay un error en la declaración profética del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo está sentenciando algo que él no pudo sustentar en el tiempo, dado que los apóstoles tuvieron tiempo
suficiente para recorrer todas las ciudades de Israel, y el Señor Jesucristo no se manifestó por segunda vez a ellos en los eventos posteriores a la ascensión a los cielos. Evidentemente, esta es una blasfemia, es una declaración aberrante, ¿verdad? Decir que el Señor Jesucristo falló, o aún hay algunos que dicen que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, engañó a los discípulos con esta promesa que no cumplió. Usted y yo sabemos, ¿verdad?, que esta es una postura rápidamente descartable, simplemente por ese hecho, por el hecho de establecer que el Señor Jesucristo erró en su declaración. La segunda postura que normalmente se asume con respecto a este texto es que los apóstoles no recorrieron con el Evangelio en las manos todas las ciudades de Israel, y el Señor Jesucristo sí vino por segunda vez a este mundo, escatológicamente hablando, sorprendiéndoles a ellos en la tarea antes de que ese recorrido fuera completado, validando y certificando así sus palabras en este verso 23. Y déjenme decirles, son muchas personas las que piensan de esta manera y relacionan los eventos de, ¿verdad?, esa primera mitad, un poco más allá de la primera mitad, a lo mejor cerca de 40 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Estamos hablando del año 70, 65, 70 de la era cristiana, en donde Jerusalén fue tomada, fue sitiada, fue destruida por los romanos, y muchas personas apuntan, alegan que el Señor Jesucristo vino presencialmente en ese momento particular, sin que haya ninguna evidencia histórica, ninguna evidencia bíblica en los escritos del final del siglo I, como es el Apocalipsis, por ejemplo. Juan no menciona esto en ninguno de sus escritos, ni en ninguno de los escritores tardíos del Antiguo Testamento. Además, ¿verdad?, si el Señor Jesucristo estuviera declarando eso en este momento a los apóstoles acerca de una potencial venida del Señor Jesucristo en el año 70, entonces el Señor Jesucristo se estaba contradiciendo cuando en otra porción dijo que ni el día ni la hora estaba en su potestad saberlo. Entonces este es un alegato completamente, ¿verdad?, falto de sustento, casi raya en lo absurdo, y nosotros sabemos históricamente, bíblicamente, escatológicamente, teológicamente, que el Señor Jesucristo no vino en el año 70. Se produjo la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. La ciudad fue destruida, el templo fue profanado, ¿verdad?, con aquella abominación que asemeja la abominación desoladora, ¿verdad?, escatológica, con aquel estandarte de Roma entrando al templo. Esos son detalles históricos que pudieran hacernos entender un poquito la magnitud de aquel momento, pero de allí a que el Señor Jesucristo se haya manifestado, ¿verdad?, como pudiera necesitarse para que esta promesa del Señor Jesucristo se cumpla aquí. Eso no tiene fundamento bíblico, mi hermano. No tiene fundamento bíblico. De manera que quiero abordar entonces la tercera postura, y es la postura a la que particularmente nos adherimos como, ¿verdad?, no necesariamente seguidores o defensores absolutos de todo el esquema dispensacionalista, pero sí de una manera clara la postura que se conoce como la visión dispensacionalista de este pasaje. Es la que nosotros sostenemos y la articulamos de la siguiente manera, y quiero compartirla contigo para que tú entiendas a qué nos referimos. Cuando el Señor dice de manera clara: no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, se refiere a que los apóstoles ciertamente no recorrieron con el Evangelio en las manos todas las ciudades de Israel, y el Señor Jesucristo
no ha venido por segunda vez a este mundo, lo cual deja pendiente el cumplimiento de esta profecía del Señor. En otras palabras, estamos frente a una profecía por cumplir. Entendemos que en el proceso de la gran comisión, en todo el espacio histórico, en el paréntesis histórico que estamos viviendo hasta el inicio del cumplimiento de la semana 70 de Daniel, si queremos seguir hablando en términos escatológicos, ese proceso de la gran comisión verá al Señor Jesucristo venir, verá al Señor Jesucristo interrumpir la labor evangelística antes de que todas las naciones, pero de manera particular antes de que todo el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo elegido de Dios, la nación de Israel, pueda ser predicada. La palabra de Dios dice que en la consumación de los tiempos el Señor Jesucristo tomará a su iglesia, el Señor Jesucristo se manifestará a este mundo y junto con toda la humanidad veremos el advenimiento escatológico de Cristo al final de los tiempos. Es decir, luego del juicio de Jerusalén y luego de la dispersión de la nación, esta labor que el Señor Jesucristo instruye a los apóstoles fue suspendida. Ese ministerio ha quedado suspendido. Y lo que ha llenado ese intervalo es la labor de la iglesia. El Señor Jesucristo no está abordando la labor de la iglesia en este punto de manera particular. El Señor Jesucristo está hablando de la labor apostólica. Y de hecho, ese es un argumento que puede presentarse en contra de la postura dispensacional. Cuando se dice que se aleja del contexto contemporáneo al Señor y a los apóstoles. Sin embargo, el uso de la expresión la venida del Hijo del Hombre es un uso netamente escatológico en la Biblia. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que entendemos con esta porción? ¿Qué es lo que entendemos cuando el Señor dice, de cierto os digo, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre? Mi amado hermano, la nación de Israel, los apóstoles, fueron enviados a Israel, fueron enviados a Judea, fueron enviados a Samaria, fueron enviados hasta lo último de la tierra. Pero lo que sucedió con Jerusalén en el año 70 y la dispersión, ¿verdad?, de la nación de Israel, puso un alto a esa comisión apostólica, puso un alto a esa comisión especial de los primeros discípulos del Señor, y desde ese alto hasta nuestros días estamos viviendo en el paréntesis particular de la gracia, ese paréntesis que se estableció allí en la cruz del Calvario más bien, y que tomó lugar como parte de el ministerio a los gentiles, que abrió el apóstol Pedro, pero que continuó el apóstol Pablo predicando el evangelio. Y entonces allí en el año 70, ¿verdad?, esa destrucción, esa abominación desoladora en el templo que dispersó a la nación de Israel, que puso un alto a la comisión apostólica. Por tanto, ellos no han concluido de predicar el evangelio de los cielos en todas las ciudades de Israel, y el Señor no ha venido todavía, de manera que esa visión en equilibrio, esa visión en suspenso, esa visión no completada, esa profecía inconclusa es la que nosotros entendemos que explica de mejor manera este pasaje. Hay otros proponentes de visiones un poquito más contemporáneas al Señor. Hay estudiosos que dicen que el Señor Jesucristo se refería a su resurrección, cuando decía el Señor Jesucristo, de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y con ese antes que venga el Hijo del Hombre, el Señor se refería a que Él iba a venir a ellos después de haber sido resucitado. Esa es una explicación, ¿verdad?, que está dejando al margen completamente el sentido escatológico de la expresión la venida del Hijo del Hombre. Pero sobre todo esa es una explicación, ese es un argumento que no
no nos explica claramente el porqué de esa urgencia, el porqué de predicar el Evangelio de los cielos en todas las naciones, en todas las ciudades, de Israel, antes de que el Señor resucite. No tiene sentido. De igual manera, la postura de que se refería al advenimiento del Espíritu Santo, mire mi hermano, esta postura particular pareciera tener más fuerza, sin embargo no tiene sentido, porque lo que necesitaban los discípulos y los apóstoles del Señor para hacer la labor de predicación del reino de los cielos es lo que usted y yo necesitamos, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿para qué la urgencia de que apuren, vayan a todas las ciudades de Israel antes de que venga el Espíritu Santo? No, pero el Espíritu Santo es lo que ellos necesitan. Entonces, ese argumento tampoco tiene mucho peso. Hay personas que aluden y señalan la destrucción misma de Jerusalén como ese advenimiento, ¿verdad?, del Hijo del Hombre, sobre todo considerando algunas referencias antiguotestamentarias con respecto a juicios de Dios que vinieron sobre la nación de Israel y en los cuales el Señor, de manera específica, de manera particular, muy relacionada con ese juicio a través de otras naciones, declaraba que Él venía a través de esos juicios, que era su voluntad, que era el día del Señor. Y de manera constante, el día del Señor, la expresión el día del Señor y la expresión la venida del Hijo del Hombre, aunque son expresiones literariamente diferentes, difieren entre sí, pero son expresiones estrechamente relacionadas, escatológicamente hablando, por no decir que son los mismos eventos. O sea que, mi amado hermano, nosotros entendemos que el Señor Jesucristo ha declarado una profecía que todavía estamos aguardando, mi amado hermano. Como otras cosas que el Señor Jesucristo declaró, todavía está por cumplirse. Por eso yo te digo en esta mañana, mi amado hermano, como conclusión en este momento particular, no seamos conmovidos, mi amado hermano, de nuestro modo de pensar. El Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene y el Señor Jesucristo viene pronto. Déjame decírtelo de esta manera. Por más que las señales a través de la historia de la iglesia, por más que las señales de este tiempo particular no parezcan estar abriendo definitivamente las puertas al escenario escatológico, aún así, mi amado hermano, nosotros estamos cada vez más cerca de que el Señor Jesucristo venga. Aún así, nosotros estamos cada vez más cerca de que el Señor Jesucristo se manifieste y con Él se manifieste la gloria de los hijos de Dios. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo viene. Esa es nuestra esperanza. Ese es el gozo que está detrás de la promesa que el Señor nos ha dado por medio de la fe en su obra en la cruz del Calvario. Y si tú estás aquí en esta mañana escuchándonos, si tú estás aquí y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, este puede ser el día en que tú puedas venir a una vida nueva para perseverar hasta el fin, para que las cosas que están sucediendo puedan dar lugar como Él lo tiene programado en su plan redentor y tú puedas ser parte de ese plan redentor. Que tú puedas no solamente tener la vida eterna que Él promete, una promesa firme, una promesa estable, una promesa ineludible, sino que tú puedas ser testigo de lo que el Señor está haciendo en la historia, que tú puedas ser testigo de las cosas que Él ha declarado en su palabra, que tú puedas conocer su palabra, que tú puedas conocer a Cristo a través de su palabra, pero que de igual manera tú te llenes de la gloriosa expectativa de que el Señor Jesucristo viene. Solamente aquellos que han sido llamados a una vida nueva en Cristo pueden sostener con gozo y con ánimo esa promesa de esperanza firme de que el Señor Jesucristo vendrá. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo especial que nos has dado en esta mañana. Gracias por haber hablado en nuestros corazones. Gracias por habernos revelado, oh Señor, estas profecías, estas cosas de boca del Señor Jesucristo y saber, oh Dios del cielo, que Él está apuntando a cosas que aún están pendientes, oh Señor, de cumplirse. Qué bendición es saber que el Señor Jesucristo no solamente fue rey, no solamente fue sacerdote, sino que también fue profeta y sus profecías fueron
claras, fueron contundentes, fueron conclusivas, pero también nos abrieron las puertas de la esperanza para las cosas que están por venir. Dios del cielo, guárdanos, oh Señor, en el gozo de la expectativa de tu palabra. Guárdanos en ese gozo, que podamos anhelar ver el cumplimiento de tus palabras, que podamos anhelar, oh Señor, ver cerradas, oh Señor, todo el compendio de promesas de tu palabra. En otras palabras, te estamos pidiendo, ven, Señor Jesús. Que nuestro Señor Jesucristo venga y que nosotros podamos ser testigos, oh Señor, de su advenimiento. Nosotros podemos orarte de esa manera, oh Señor, a sabiendas de que solamente tienes tú el control de los tiempos, de que solamente tú tienes el control de cuándo las cosas van a ocurrir. Pero nosotros anhelamos, oh Señor, que el Señor Jesucristo venga. Te damos gracias por tu palabra, oh Señor, y animamos a toda aquella persona que nos está escuchando en esta mañana, que nos está viendo, que pueda depositar su confianza en la persona de Cristo Jesús. Porque si bien Él nos declara estas cosas, Él también ha declarado que no nos desamparará, que no nos dejará, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias, oh Señor, por tus promesas en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ha sido un tiempo de gozo con su palabra, un tiempo deleitoso con su palabra. Yo le animo que si usted tiene alguna pregunta, que si usted tiene algún comentario, por favor, comente este video, haga su pregunta. Nosotros haremos lo posible por responder sus preguntas, pero estamos gozosos de que el Señor nos haya permitido compartir su palabra con usted en esta mañana. Es nuestra oración que haya sido de edificación para el cuerpo de Cristo en Iglesia Bautista Trinidad, pero también es nuestra oración que si tú has sido invitado y estabas con nosotros de manera casual, hayas también sido edificado, que estas cosas hayan podido confrontar tu corazón para una evaluación de tu condición espiritual. Que Dios te bendiga.